mostraron, cayó un 12,1% en el acumulado en el último año. Vamos a hablar con José Luis Amaturo, secretario general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica. Hola José, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal, Paz? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Bueno, ¿qué se prevé para este 2025? ¿Que esto repunte? ¿Qué políticas económicas también considerás que son necesarias? Porque vemos que esta reactivación va lenta y que continúa también en caída, ni siquiera hay una reactivación. Bueno, realmente lo que el gobierno se ha abocado durante todo el 2024 fue a bajar la inflación. Sí, Nos parece excelente, plausible y realmente creo que acompañamos todos los argentinos. La inflación es un monstruo que nos va desgastando totalmente, no solamente a las empresas, sino también al ciudadano común. Es claro, necesario que las variables se ajusten y uno tenga previsibilidad. Y creo que ese fue el gran punto que atendió el gobierno nacional durante el 2024. Y creo que hoy está el desafío, lo ha logrado, digamos, parcialmente, pero ha bajado bastante en una situación compleja lo que era el tal cual. 2023. Eh, Podemos decir que este primer round está casi ganado, si bien Bien, hay mucho todavía para hacer y que todavía es alta aún la inflación. Pero ahora claro, queda, el desafío de la actividad. tal Justamente cual. lo que comentaba, el 2025 creo que es el punto de inflexión, podemos tener baja inflación, pero si tenemos una situación económica de muy baja actividad, la situación se empieza a complicar. Tal cual. Necesitamos tener actividad. Para eso hay que empezar a desarrollar distintos sectores. Se ha apuntado mucho a los recursos energéticos, Sí, petróleo, gas, vaca muerta, también minería, pero hay otros sectores que empiezan a estar complicados. ¿Por tal qué? cual. Y porque seguimos con la estructura impositiva y logística y es una medida laboral que teníamos antiguamente. Por lo tanto, nuestros costos son altos relativamente. Entonces, cualquier producto argentino es caro, le está pasando al agro, indudablemente que está teniendo algunos problemas con las altas retenciones que tiene, y es un Sí, claro ejemplo de lo que puede hacer una actividad altamente productiva como es el campo, que con una carga impositiva alta lo deja de ser. Bueno, el gobierno ha prometido bajar impuestos. El gran desafío es que lo pueda bajar y mientras tanto nuestras empresas tienen un desafío también muy grande, que es a volver a pensar en la competitividad. O tal sea, dejar cual. de pensar en esa variable inflacionaria, sino empezar a pensar en la competitividad. Creo que es lo que es el gran desafío del 2025. Tal cual. Sí, bien como decías, ¿no? La inflación era un punto importante que trabajar durante el 2024. Sin embargo, lo que preocupa es el punto de esta reactivación de la industria metalúrgica, sobre todo por aquellas empresas pequeñas y medianas que capaz no se pudieron sostener y no sé, corregime vos, quizás tenés el dato mejor, ¿qué pasa con las empresas en el 2024? ¿Cerraron algunas o se pudieron mantener? En general, y hablo de mi sector, ¿no? Que es el Sí, sector metamecánico, metalúrgica, se han mantenido. bien, A principio de año se ha reducido un poco el personal que tenían disponible, han ajustado costos, pero están en pie y esperando justamente esa reactivación, que entiendo que no va a ser una reactivación explosiva, tal pero que cual, se va a ir claro, dando en la medida que el gobierno permita empiece la confianza hacia las medidas del gobierno, ¿no? Confianza en el sentido de invertir. El sí, gobierno ha apuntado en la inversión con el RIGI y han entrado algunas inversiones, pero no son suficientes. La Argentina necesita muchas más inversiones tal y cual. esas inversiones tienen que traer aparejado actividad. Tal cual. ¿Qué pasa con los impuestos? Porque es uno de los grandes puntos, ¿no?, que piden las empresas más pequeñas. ¿Cuánto se paga en la industria metalúrgica? Bueno, se paga
cuando nosotros sacamos un producto nuestro a la calle, aproximadamente tiene un 40% de impuesto directo. Pero no olvidemos que tenemos impuestos totalmente distorsivos, como ingresos brutos, que va tomando o va incrementándose los costos en toda la cadena. Y en la industria tiene una cadena de valor bastante larga, bastante importante, y eso hace que los costos se incrementen mucho. Hasta es difícil de evaluar ese ingreso bruto que algunas industrias pagan el 1,9, el 1,5, el 3, los comercios pagan tasas más altas, hasta hay comercios finales que llegan a pagar un 6%. Si observamos eso, es realmente alto. Y sumado a otros impuestos o tasas municipales que también incrementan el valor y que están dadas sobre el valor de la venta. Entonces, todo ese combo hace que nuestros costos impositivos sean realmente altos. Por eso creo que acá el desafío es de ambas partes. Una es de la parte de los empresarios en general, los empresarios industriales en particular, el de este nuevo desafío a mejorar su competitividad, pero también el desafío de un gobierno nacional que tiene que empezar a acomodar sus variables y bajar impuestos. Pero acá nos encontramos con una situación también muy particular, porque eso, estoy hablando de los gobiernos, del gobierno nacional, pero también están los gobiernos provinciales que mantienen otras políticas, en algunos casos, y los gobiernos municipales que también tienen otra política y que también hacen al costo de nuestros productos. Totalmente, José, como bien decís, me parece que hay que remarcar de esto que mencionabas, que quizás tanto los gobernadores como los municipios ir en una misma dirección, porque esto dificulta también, ¿no?, a las políticas que parten desde el presidente y cómo repercuten tanto en los gobernadores, en los municipios, porque a veces si quizás se va para distinto lado en orientaciones políticas totalmente distintas, ir para un mismo sentido dificulta, por supuesto, a tanto el ciudadano de a pie como a las empresas. Totalmente, y esto lleva a la incertidumbre, y lo peor que le puede pasar a la economía es la incertidumbre, cuando uno no sabe qué va a pasar, qué va a suceder con una u otra situación. Por lo tanto, ojalá, y ya no depende de los industriales, se alineen las ideas económicas hacia un mismo sentido. Los industriales vamos a estar ahí para poder tratar de ser competitivos en nuestra función, en nuestro trabajo, poder entregar productos al menor valor posible. Pero quiero que entiendan también la sociedad que esos productos están influenciados en gran medida por impuestos y por una estructura que ha sido regulada a través de los años, de las décadas, que también han aumentado los costos. También el gobierno, he observado, hablando con funcionarios, que ha apuntado a la desregulación de la economía. Y es una tarea titánica, no imposible, pero que estaba inmersa en toda la estructura de trabajo en la Argentina. Y hay, lógicamente, estructuras que hay que desregular, que son totalmente distorsivas, y hay estructuras que hay que ver por qué están reguladas, que tienen algún sentido. Entonces, estar abocado a ese trabajo, por lo que veo, es por el lado impositivo, por el lado de la desregulación, por el lado laboral, por el lado de darle una logística en un momento en que la obra pública está detenida. Los frentes son varios los que tiene que atender el gobierno y, bueno, los industriales estamos esperando que se atiendan y nosotros estamos dispuestos a acompañar con el esfuerzo propio, ¿no?, que es puertas adentro de nuestros talleres, poder ganar en proceso, en competitividad, mejorar todo lo que haga falta, invertir indudablemente, pero esto tiene que ser un esfuerzo compartido. Tal cual, José. Bueno, esperemos que sea un gran año para la industria. Esperemos que sí. Ya no esperamos solamente del gobierno, sino también que hay una parte que tenemos que ser industriales, pero